A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Queridos amigos, estamos aquí en Telesucesos con un programa más de la Unión Nacional de Periodistas, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, para un poco pasar revista a este momento tan trágico que acaba de vivir el país. Nos acompaña el día de hoy Marcelo Espinel Vallejo. Él es un abogado muy joven, pero sin embargo tiene una experiencia muy importante. Es un abogado especializado en derechos humanos y como parte de su trayectoria ha estado como director de proyectos en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Es además el director, el coordinador del Observatorio Legislativo, que es una herramienta muy importante para seguir el paso a la Asamblea Nacional en las cosas que hace. Bien, Marcelo, tú eres un abogado especializado en derechos humanos. Yo quisiera pedirte una apreciación a ti desde ese ángulo de los derechos humanos, puesto que incluso internacionalmente, desde aquí hubo un SOS, unas llamadas de auxilio, que incluso organismos tan serios de derechos humanos como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvieron una actitud de llamado de atención hacia lo que estaba pasando, pero curiosamente un llamado de atención solamente a un sector de los que estaban en conflicto. ¿Cómo apreciarías tú lo que está pasando? Muy buenas noches, Guadalupe. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar acá. Bueno, creo que es necesario establecer que el derecho humano que tanto se habló que posiblemente podía haber sido afectado es el derecho a la libre protesta social. Pero no podemos confundir la libre protesta social, que es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos, con actos de violencia, con vulneración a las libertades de los otros individuos o incluso a la propiedad privada de otros individuos. Creo yo que es necesario que se hagan las investigaciones pertinentes, todas las investigaciones que sean necesarias para determinar si es que en algún momento el Estado impidió esta libre protesta social, si es que en algún momento el Estado, a través de sus instituciones, vulneró alguno de los derechos de los manifestantes, pero así también que se investigue si aquellos que encabezaban las protestas cometieron algún tipo de delito. Porque hay que comprender que aquí ningún ecuatoriano está por encima de la ley ni por encima de la Constitución. Así como tenemos derechos, todos tenemos obligaciones. Y pues es necesario que ya habiendo pasado esta etapa tan lamentable para todos, se realicen todas las investigaciones pertinentes y que, claro, se pueda contar con estos organismos internacionales como Amnistía Internacional, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, para que, de ser el caso, se establezcan responsabilidades. Ahora, llama la atención dos cosas. Bueno, para nosotros, desde el interior del país, este ha sido un levantamiento, un paro nacional absolutamente atípico, porque ha venido acompañado de una violencia que, al menos avisado de los ciudadanos, se le muestra como un acto concertado a lo ancho y largo de todo el país. Y particularmente en el caso de Quito hay un claro, diría yo, plan operativo que se va ejecutando por todos lados. Pero aparte de ello, también llama la atención que externamente se ha levantado una serie de voces en torno al caso del Ecuador. Y así como aquí internamente nosotros vemos el alineamiento de algunos actores, afuera también lo vemos. ¿Qué es lo que vemos desde afuera? Por ejemplo, resulta curioso ver que el canal
de Rusia, del Estado ruso, que se emite en español, es uno de los que ha seguido paso a paso todo este tema, y que varios y conocidos actores que están en una línea de política internacional muy definida son los que unen sus voces a esta supuesta agresión masiva que se ha presentado aquí en el Ecuador. Incluso se ha llegado a hablar de masacre, lo cual pues desde el punto de vista del derecho internacional y nacional, masacre tiene una connotación muy clara, no es cualquier cosa. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que la región está atravesando un proceso en el cual se busca una reconfiguración política. Si nosotros regresamos a ver, por ejemplo, Argentina y el posible retorno de Cristina Kirchner, en este caso a la vicepresidencia o a la Casa Rosada en Buenos Aires, pues determina que existe el interés de quienes formaban parte del socialismo del siglo XXI de recuperar este poder en la región. Pues recordemos que actualmente únicamente en Venezuela, en Bolivia, son los países que siguen manteniendo este régimen. Nosotros pues salimos de esta línea ideológica y tal vez existen estos intereses internacionales de volver a instaurar este alineamiento regional. Y eso puede explicar la presencia de venezolanos y cubanos en estas, que han sido tomados presos, ¿no? Es decir, no es una frase simplemente de que hay una presencia de extranjeros, sino que es una realidad, han sido tomados presos en acciones vandálicas. Al parecer estarían involucrados dentro de estas acciones vandálicas que tú bien comentas. Pues nuevamente yo insisto, hay que diferenciar este ejercicio de la protesta social de lo que es el cometimiento de delitos. No podemos creer que arremeter contra el edificio de Contraloría pueda ser considerado un ejercicio legítimo de protesta social. Que, por ejemplo, realizar acciones de retención de funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional pueda considerarse un libre ejercicio de la protesta social. Que incluso parece que llegaron a casos de tortura, ¿no? Habrá que investigarlos, totalmente que sí. Y dentro de la línea que tú comentas, a mí sí me llama mucho la atención, y ahí sí coincido tal vez con la ministra Romo, que en este proceso de manifestaciones en Ecuador hubo una amplia cobertura de medios de comunicación de izquierda, porque son ideológicamente alineados con esta tendencia ideológica, cubriendo las manifestaciones. Yo me pregunto, por ejemplo, por qué en las protestas del año 2015, así como en los años del 2013, referente a ley de plusvalías, ley de herencia o las enmiendas constitucionales, no estuvieron también presentes estos medios. Esos mismos medios ignoraron exactamente sus movimientos, entonces, ¿no? Sí estamos viendo que existe una actitud específica, sesgada, orientada a tal vez tratar de vender la idea de que en Ecuador sabía producir una supuesta masacre, que yo tampoco lo considero que haya sido así. Hay pérdidas humanas lamentables, hay pérdidas sociales y económicas lamentables, pero el intento que existía, y esta es una opinión personal por parte de ciertos grupos de la sociedad, no era una reivindicación de derechos, sino fraguar un golpe de Estado. Ahora, aquí hay una cosa que tú acabas de tocar, es el tema de el experimento de lo que está ocurriendo en este momento en Argentina. Y en algún momento, hace algunos meses atrás, el expresidente Correa manifestó que él también estaba interesado en esta opción. Y evidentemente pasó a los hechos, porque precediendo a toda esta manifestación hubo una intensa campaña de él y de su grupo político por la muerte cruzada, que parece que era uno de los objetivos, o el otro objetivo, si no había la muerte cruzada, no. Si no orillaban al gobierno y a la asamblea a tomar esa opción, prescindir del gobierno democrático. Por supuesto. Entonces, en realidad esto es una cosa preocupante. Pero además, Marcelo, en todas estas cosas hay algo que preocupa, porque a nivel de la sociedad se ha presentado un debate en que posiblemente los ecuatorianos tengamos que analizar casa adentro e incluso individualmente qué es lo que nos está ocurriendo como sociedad. Por ejemplo, en medio de las movilizaciones hubo un debate sobre el problema de la aparente discriminación, el problema de racismo que supuestamente había. ¿Qué crees tú que realmente Yo creo que vivimos en en una sociedad altamente racista, altamente clasista. Los ecuatorianos no hemos superado eso. No estamos en la capacidad de sentir empatía, de ser empáticos. Y eso creo yo, y hay que decir las cosas como son, empezó por parte del gobierno. Personalmente, pues,
tal vez yo podría estar a favor de un decreto que elimine los subsidios. Sin embargo, eso tiene que ser socializado con todos los sectores. Y al parecer el reclamo más fuerte que existía por parte de un grupo es que la eliminación de los subsidios no fue socializado tal vez con los estratos más bajos de la sociedad, para pensar tal vez en una focalización o un aspecto gradual de implementación de este retiro de subsidios. Si es que nosotros no tenemos esta visión un poco más integral, más general, más empática de los líderes, ¿qué esperamos que exista dentro del resto de la sociedad? Sin embargo, yo creo que, y comentaba hace un par de días, que debemos de dejar de romantizar el indigenismo. El indigenismo es parte de nuestra cultura. Aquí hay una cosa que todo el mundo lo sabe, dice, el que no tiene de inga, tiene de mandinga. Así es, ¿no? Todos somos mestizos. Todos somos mestizos. Sin embargo, debemos separar la promoción de la cultura, la defensa de la cultura indígena, la defensa de nuestras tradiciones de los actos violentos. Y también pensar en cómo podemos lograr el desarrollo económico de aquellos sectores de la sociedad que han sido desplazados. Porque si es que tal vez empezamos a analizar solo el tema de subsidios, a pesar de que la protesta refería a varios temas más, ¿cómo un subsidio durante 40 años ha logrado el desarrollo de las comunidades indígenas en el país? No ha influido positivamente este subsidio a que las comunidades indígenas y más pobres de nuestro país salgan adelante. Entonces hay que pensar en cómo pasamos de este indigenismo, que lo relacionamos a las clases más excluidas de nuestra sociedad, a algo de lo cual nos sintamos orgullosos, no solo por su cultura y su tradición, sino también por su capacidad de desarrollo económico. Cuando tú hablas de romantizar el indigenismo, hay varias aristas de esta romantización, que se observa con más claridad tal vez en una intelectualidad de izquierda que siempre ha dado soporte, ha legitimado un discurso de este tipo. Y claro, la romantización puede ser una idea equivocada, porque en realidad el tema de que no estamos viendo al indigenado en sus capacidades reales de desarrollo, pero al mismo tiempo tampoco estamos permitiendo que esa cultura, como todos nosotros, se inscriba dentro de un desarrollo nacional respecto a la ley, etc. Yo, por ejemplo, estoy muy preocupada y obviamente hemos protestado como la Unión Nacional de Periodistas frente a lo que ocurrió con el periodismo en la Casa de la Cultura, donde se ha utilizado instituciones constitucionales como los de la justicia indígena para escenificar algo que muy poco, creo yo, que tiene que ver o nada con la justicia indígena, más bien una parodia de ella en la que se sometió a una especie de juicio popular muy grave precedente al periodismo ecuatoriano. Yo creo que aquí hay varios matices. El primero es que claramente hay que regresar a ver a nuestra Constitución, y establece que la justicia indígena es reconocida por el Estado ecuatoriano dentro de los territorios de los pueblos indígenas en nuestro país. Entonces, el hecho de movilizarse un pueblo indígena a lo largo del territorio ecuatoriano y establecer como circunscripción de justicia indígena la Ágora de la Casa de la Cultura es desnaturalizar claramente el concepto. Y en un espacio como el Ágora de la Casa de la Cultura, amenazar a miembros de la fuerza pública, retenerlos en contra de su voluntad, o llamar a sus aliados a que cierren, como se había comentado, las llaves del petróleo, es el cometimiento de un delito. Se configuran cometimientos de delitos que tienen que ser investigados, que tienen que ser sancionados, pero también afectan a la cohesión social. En este punto, como comentaba, hubo pérdidas sociales. La sociedad ecuatoriana está totalmente fracturada, porque no se puede confundir la reivindicación de derechos de cualquier estrato de la sociedad con un acto violento. Menos aún vulnerar los derechos del otro por defender mis derechos. Eso sería caer un poco en el decálogo de la violencia como un método de desarrollo político, el de los anarquistas, ¿no? Bueno, ellos siempre exaltaron la violencia por la violencia como el método idóneo para instaurar la revolución, que eso es una cosa extremadamente destructiva para una sociedad. Coincido, ¿no?, plenamente. Lo que a la larga deben buscar los estados, más aún estas democracias lamentablemente aún en formación como la nuestra, es el respeto irrestricto al Estado de Derecho
y los derechos fundamentales de los individuos. Ahora, mientras estamos a la espera de uno de los bienes intangibles más importantes que hay para una sociedad, que es la paz, porque yo no conozco ningún país que en medio de la guerra haya progresado, pero mientras esperamos eso, es importante señalar que estos actos de violencia extrema que se suscitaron parecen tener una orientación tanto militar como psicológica específica, porque la forma en que se ejecutaron están diseñados como para crear terror en la gente, ¿no? Como para crear una sensación total de inseguridad. Y desde el punto de vista psicológico, es decir, el ciudadano se siente inerme, no hay quien le defienda, no hay un Estado de Derecho que ponga un freno a este tipo de violencias. Pero también, y curiosamente, me ha parecido que militarmente, desde el punto de vista táctico, obedecían a un plan, porque uno encontraba una cosa extraordinaria. Estaban en los 4 puntos cardinales de la ciudad, en objetivos concretos, como por ejemplo, ¿qué significaba un objetivo concreto? Los medios de comunicación, el comercio, Teleamazonas, Ecoavisa, que fueron agredidos, claro, ¿no? Muchos otros medios que fueron amenazados, ¿no? ¿Qué sentido hay en todo esto? Este despliegue tanto circunstancial parece más bien escenificado de una forma muy prolija, muy minuciosa para conseguir objetivos tanto psicológicos cuanto desde el punto de vista de lo militar muy específicos. El otro día leí un artículo de cómo se han ido especializando las protestas a nivel mundial. Ya la protesta no es lo mismo que veíamos hace 20 años, en la cual, pongo un ejemplo, estudiantes universitarios o secundarios en Quito cerraban ciertas calles y quemaban santas. Uno ahora entra a internet y puede encontrar manuales y videos sobre cómo generar protesta social y cómo generar terror. Y eso es algo preocupante, porque si es que uno está en un estado en el cual tal vez las instituciones están debilitadas y es más factible cometer este tipo de acciones, se puede poner en riesgo los gobiernos, se puede poner en riesgo los derechos de los individuos. Yo sí creo personalmente que esto fue mucho más allá de una protesta social. Fue un acto concertado, planificado para infundir terror en la ciudadanía. No podemos creer que aquellas personas que el sábado por la noche tuvieron que estar cuidando personalmente sus casas, lo hacían en el marco de defenderse frente a una protesta social. Lo que se buscaba era claramente dar la imagen a la ciudadanía de que el gobierno había perdido el control incluso de la seguridad de sus habitantes y que era necesario un cambio. Creo yo ahí que no sé si hubo una estrategia previamente pensada o simplemente fue un golpe de suerte el hecho de que el presidente de la República se moviliza a Guayaquil. Porque quién sabe, si tal vez no hubiera existido esa movilización en Guayaquil, otra sería la historia en este momento. El desenlace estaríamos tal vez en otro momento de la historia del país. Y claro, aquí hay una cosa que también llama la atención, porque el sector indígena públicamente llamado a su militancia, y lo ha dicho por lo menos en algunos pronunciamientos, que ellos se deslindan de esta responsabilidad. En el caso de lo que ocurrió en el Ágora de la Casa de la Cultura, nosotros como Unión Nacional de Periodistas hemos dicho que en manera alguna pueden los dirigentes deslindarse de la responsabilidad. Todo lo contrario, es a ellos donde más les incumbe la responsabilidad, porque el que ejecuta la acción de lanzar un piedrazo no es más que aquel que está alentado por su dirigente para hacerlo, porque cree que eso es una cosa que está previsto o que está legitimado por la protesta social. Y dentro de esa línea yo creo que debemos razonar algo. ¿Cuál es la diferencia que existe entre que un policía lance una bomba lacrimógena por la espalda a un protestante a 2 metros de distancia y un individuo, en el marco de una protesta social, lance una piedra por la espalda a otro individuo? Ambas son vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y eso hay que verlo así. En este caso, la violación de derechos no viene solo por parte del Estado, sino también de un individuo a otro individuo y, como bien dices tú, en este caso, incitado por un líder. Yo creo que
también debemos analizar este matiz. Cuando se dio el primer ataque a la Contraloría General del Estado, en ese momento la dirigencia indígena dijo: nos deslindamos de algún tipo de responsabilidad. Pero uno puede ver videos en los cuales se ve claramente a miembros de nuestra sociedad pertenecientes a grupos indígenas que están participando de afectaciones a la infraestructura pública, destruyendo, por ejemplo, las estaciones del metro de Quito, afectando incluso a bienes patrimoniales como eran las piedras que estaban siendo guardadas de la Plaza de Santo Domingo. Y sin duda también afectando a Contraloría. Por eso yo creo que sí es necesario realizar una investigación profunda para que se determinen responsabilidades, porque estos actos vandálicos nos van a costar a todos los ecuatorianos. Porque el día de mañana que tengamos que reconstruir el edificio de Contraloría o retomar la construcción del metro, todos los ecuatorianos, con nuestros impuestos y con nuestro dinero, somos los que tendremos que pagar eso. Particularmente los quiteños, ¿no? A quien corresponde, sobre todo en este caso, el metro. Ahora, ¿qué hacer para el futuro? Porque aquí el desafío mayor es ver, en primer lugar, cómo una política de reconciliación se hace sobre bases firmes. Haya correspondido la responsabilidad a quien haya correspondido, tiene que determinarlo la justicia, tienen que determinarlo los órganos correspondientes. Y claro, quienes en este caso, como en el nuestro, tenemos el tema pendiente de la agresión al periodismo nacional, tendremos que buscar las vías que el derecho nos da. Ahora, la reconciliación tiene que hacerse sobre esta base, ¿no? Del juzgamiento de estos hechos. Pero ¿cuál es el futuro inmediato que nos espera? Reconciliación sobre qué bases, hacia dónde vamos, qué es lo que nos espera en este inmediato plazo en el cual todavía el gobierno tiene que estar vigente. Son bueno, 2 años casi. El Estado en este momento atraviesa una gran crisis de representatividad. Creo yo que el proceso de transición no ha sido de todo exitoso como esperábamos. La ciudadanía sigue desconfiando de las instituciones y sus representantes, y ahí un proceso de fortalecimiento de la cohesión social se viene cuesta arriba, porque no tenemos un líder político que en este momento encabece este proceso y que tenga legitimidad ante todos los actores. El nivel de fraccionamiento que existe, a mi criterio, es tan grande y tan profundo que nos costará mucho tiempo sanar estas heridas. Pero al mismo tiempo yo veo algo con mucha preocupación dentro de esta fractura social, y es que podríamos entrar en un proceso en el cual las diferencias, las desigualdades que existen, las profundas brechas sociales puedan aumentarse, no solo por aspectos económicos, sino también en este clasismo y en este racismo que existe en nuestra sociedad. Que puede derivar en una exclusión, ¿no? Es decir, a veces la gente ante este tipo de agresiones adopta la actitud equivocada, no de apertura, sino al contrario, de buscar dónde esconder aún más sus inseguridades y crear barreras que después son muy difíciles de soportar. Yo quisiera pedirte a ti una apreciación sobre lo que está ocurriendo con los gobiernos locales, porque en todo este drama el gobierno nacional tiene una responsabilidad, ya el tiempo lo dirá, irá haciéndose el balance de todas estas cosas. Los movimientos nacionales, como en el caso de la CONAIE, igual, ¿no? El caso de los trabajadores y sus representaciones nacionales que han tomado partido en este sentido. Pero los gobiernos locales, algunos sobre todo, como en el caso nuestro de Pichincha mismo, han tenido una participación que va de lo ambiguo, a quienes todavía quieren dar, a lo abiertamente sedicioso. ¿Y por qué digo yo a lo abiertamente sedicioso? Porque realmente, como se dice en derecho, a confesión de parte, relevo de prueba. Para sorpresa de todos los ecuatorianos, hubo una verdadera estampida de la Asamblea Nacional, ¿no?, hacia un nuevo alojamiento que podría denominarse el Hotel de la Embajada México, en donde se alojaron varios asambleístas. ¿Qué interpretación tiene eso? Bueno, yo creo que al respecto de eso tenemos que analizar en 2 aristas. La situación económica tan complicada que se viene ahora para nuestro país va a tener una afectación a los gobiernos locales, pues claramente se verán disminuidos sus recursos y por ende la legitimidad y la aceptación que tengan frente a sus votantes, frente a sus gobernados, va a verse claramente minada. Creo que se puso en evidencia que el Estado
o el gobierno central tiene falencias para controlar la seguridad y el ciudadano no logra identificar que la competencia de seguridad es una competencia del gobierno central y no de los gobiernos locales. Y ahí pues se está chantando la culpa a los alcaldes sobre por qué no controlaron la seguridad. Y debemos repensar este modelo si realmente en nuestro país un modelo centralizado de la competencia de la seguridad es algo efectivo o pensar en un sistema híbrido. Sin embargo, o más bien en el último punto que tú haces referencia, pues sí deja muchísimas dudas del hecho de que asambleístas, sin que existan investigaciones en su contra, inmediatamente hayan solicitado asilo a una embajada, en este caso la Embajada de México. Pues creo que se pone en evidencia que al parecer habrían estado involucrados dentro de los procesos de actos vandálicos o en su defecto debemos dar también la posibilidad de la duda, el beneficio de la duda, de que no tienen confianza en el sistema judicial en Ecuador y en el sistema fiscal en Ecuador y creen que pueden ser sujetos de persecución. A la larga yo creo que una investigación respetuosa del debido proceso y que garantice que jueces y fiscales independientes participen dentro de la misma, determinará quién tenía la razón. Sin embargo, personalmente yo creo que cuando alguien solicita asilo y se demuestra el cometimiento de un delito, lo que puso en evidencia es su cobardía. Caso contrario, si es que la investigación no es realizada adecuadamente y se impide la salida de un individuo, podemos generar mártires. Y eso nos podría venir de una manera afectando negativamente a lo que venga en el 2021. Por lo menos debieron afrontar con valentía, como tú dices, ¿no? La presunción de responsabilidad, debieron defenderla con su presencia. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De inocencia. Yo creo que ahí debemos irnos al argot popular, el que nada debe, nada teme. Bueno, nos toca a todos los ecuatorianos empezar una tarea difícil de reconciliación y de reconstrucción nacional. Va a ser muy difícil, va a ser tanto como armar las piedras que los manifestantes desarmaron de aquellas que estaban en este momento codificadas para ser puestas en la plaza. Así va a ser un rompecabezas, pero este rompecabezas todos tenemos responsabilidad, nadie puede excluirse del último rincón en el que se encuentre y por eso invitamos a todos a pensar en qué debemos y podemos hacer. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos, con la conducción de la doctora Guadalupe Fierro. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.